Muy buenas noches y bienvenidos a su noticiero El Mundo Es. Y hoy les tenemos una buena noticia para comenzar. Resulta que aquello de que 3 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña parece que puede ser cierto. Científicos de la Universidad de California y el ejército estadounidense comprobaron que un hilo de araña es más resistente que un hilo de acero. Las pruebas demostraron que incluso iguala la resistencia del Kevlar, material utilizado en los chalecos antibalas. Las telas de araña generan su resistencia gracias a las múltiples uniones de su estructura. 20 metros de tela de araña pueden tener hasta 1000 puntos de unión. Así, une que une hilos, la araña logra capturar presas más grandes que ella. Su telaraña, maraña de uniones, puede que un día atrape a su elefante. Los seres humanos también elaboran sus telarañas. El problema es que estas telarañas tienden a ser altamente volátiles. Así fue, en 1914, el afán colonialista de las potencias europeas llevó a grandes tensiones y cada potencia, como la arañita, empezó a tejer su red de alianzas. Estaba todo listo, esperando a que cayera alguna mosca en la trampa. Cayó la mosca y empezó la lucha por el control colonial y de los mercados. Inglaterra y Francia, junto a los rusos, se enfrentaron a los alemanes, el antiguamente poderoso Imperio Otomano, Italia y el Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué formaron alianzas? ¿Por qué deseaban tanto atrapar a la mosca? Vamos a ver qué es lo que recuerdo. Ah, sí, eso fue. Aquí estamos al borde de la llegada de los españoles a América, 11 de octubre de 1492. Por ese horizonte, mañana se verán llegar 3 carabelas. El proceso de conquista colonial y de economía global dará un brinco gigantesco hacia adelante. Luego será el vapor que echará a andar las ruedas del comercio mundial. Claro, gracias a la generosa colaboración de los metales preciosos provenientes de América. Finalmente llegó la electricidad y el telégrafo. El mundo integrado en una inmensa red, donde unos recibían las ganancias y otros producían y eran obligados a la compra. Fue así como crecieron enormes imperios coloniales, primero España, luego Portugal, Holanda, Francia y por último Inglaterra. El mundo es. Llega la información a El Mundo Es. El príncipe austrohúngaro Francisco Fernando fue asesinado durante su visita a Sarajevo. Las autoridades imperiales exigen libre acción a sus investigadores para que realicen las pesquisas en Sarajevo. Las autoridades serbias se niegan a la solicitud. Tendremos que esperar para ver la respuesta. Pero un momento, de la redacción nos llega un avance. Sí, efectivamente el ejército austrohúngaro cruzó la frontera y ya se declaró la guerra a Serbia. La telaraña se cerró. Las uniones cerraron filas y el terror asoló a Europa y buena parte del Medio Oriente durante 4 años de lucha. El mundo es. Se teme que la guerra en el frente oriental europeo pueda sufrir un dramático giro. El zar Nicolás II de Rusia sopesa retirarse del conflicto debido a fuertes disputas internas. Un grupo que se supone lidera un sujeto de apellido Lenin llama al levantamiento de la clase obrera. Entre tanto, el escenario occidental del enfrentamiento, ya llegaron las primeras tropas estadounidenses. Tropas frescas llegaron a tierras europeas. La Gran Guerra. Tras ella, las batallas de Napoleón eran juego de niños. El nivel destructivo alcanzado fue sin igual. Castillo de Versalles, París, El Mundo Es, está presente en esta importante cita para la paz mundial. La Triple Alianza, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, tras la derrota sufrida en el campo de batalla, vienen a aceptar los términos de su rendición incondicional. El mundo celebra la paz. El mundo me celebró. Paz al fin. Tras 4 años de cruenta muerte. Paz. No era paz lo que buscaban quienes firmaron el Tratado de Versalles. ¡Control! ¡Más control! Desintegraron buena parte de Alemania. Se repartieron el Medio Oriente.
y se volvieron a preparar para la muerte. El mundo pasa ahora a economía. El precio del crudo sigue aumentando. Desde 1978 hasta inicios de este año ha incrementado en un 125%. Filas interminables en los estancos. Los productos de consumo diario han llegado a precios insospechados y se teme por una posible escasez de alimentos. ¡Ay, las crisis! La estabilidad del sistema puesta en duda de forma cíclica, ya sea en la década del 70, en los 90 o en el fatídico octubre de 1929. No todo marchaba tan mal en el mundo. Luego de la Gran Guerra había estabilidad y progreso. La gente bailaba el Charleston como si el mundo no existiera. Tanta riqueza. Todo pasó muy rápido. Se produjo más de lo que se podía vender, la especulación dañó las relaciones comerciales, los préstamos no pudieron ser pagados. El mundo alarmantes noticias llegan de Wall Street. Se presume la quiebra de la Bolsa de Valores de Nueva York. Millones de empleos podrían perderse en cuestión de semanas. No solo fueron los empleos lo que se perdió la esperanza. Y con el tiempo se perderían casi 60 millones de vidas. La severa crisis financiera llevó a confrontaciones en todo el mundo. Faltos de esperanza, la gente esperó por milagros. El mundo sorprende la decisión del primer ministro alemán Paul von Hindenburg de entregarle el poder al caudillo nacionalsocialista Adolf Hitler. Desde hace 3 elecciones, el Partido Nacional Socialista Alemán ha intentado acceder al poder. Su líder, Hitler, con una retórica revanchista y de odio étnico, finalmente alcanza su objetivo. La decisión se da un día después del extraño incendio en el Reichstag, el Congreso alemán. En Europa, Italia y Alemania caminaron hacia peligrosas dictaduras de derecha. Rusia se convertía en un intrincado modelo socialista. Japón se lanzaba a conquistar a China. La sociedad de las naciones cayó. Italia invadió Etiopía. La sociedad de las naciones no hizo nada. España se sumía en una guerra civil entre un gobierno republicano electo por el pueblo y el general Francisco Franco. Todos observaron y todos callaron. Poco después, Hitler se anexó Checoslovaquia y Austria. Nadie hizo nada. El mundo Ayer el primer ministro inglés Neville Chamberlain regresó de Alemania, donde logró contener los planes anexionistas de Hitler. Anteriormente, Hitler había declarado su afán de integrar el territorio polaco a la nación alemana. Esperamos que con esto la paz se conserve de forma duradera en Europa. Poco duró la esperanza. El 9 de septiembre de 1939, Hitler alegó que las tropas polacas atacaron un puesto fronterizo alemán. Otra telaraña, otra mosca. Empezó la muerte. Nuevas alianzas. Ahora el eje Berlín-Roma-Tokio se enfrentaba a los aliados. ¿Quiénes eran los aliados? No eran aliados exactamente. Más bien es como dice Maquiavelo: nada mejor para unirse que tener un enemigo en común. Así fue como Inglaterra, Rusia y finalmente Estados Unidos aunaron fuerzas contra el eje. El mundo Hoy es lamentable anunciar que las tropas alemanas marchan en este momento por las calles de París. La ciudad de la luz decidió rendirse antes de ser aniquilada por los bombardeos de las tropas nazis.
En Inglaterra crece la preocupación ante la inminencia de un ataque a sus costas. En aquel momento, hacia finales de 1941, toda Europa, con excepción de los países neutrales, España, Suecia y Suiza, estaban bajo el control de Hitler. Los japoneses en su avance no solo habían conquistado buena parte de China continental, sino que estaban al borde de lanzarse contra Australia. Los estadounidenses habían retrasado en lo posible su intervención en el conflicto, a pesar de la amenaza que representaba el Tercer Reich para los valores democráticos occidentales. Cuánto lloraban las viudas, cuánto caminar silencioso a los campos de la muerte. La invención humana hasta el momento se convirtió en una inmensa quebradera de huesos. Y a pesar de la muerte, la lógica del juego político seguía pesando sobre la creación de alianzas. Los fascistas esperaban eliminar a todos los demócratas, pero ante todo a los comunistas. Los demócratas, aunque atemorizados por los fascistas, apoyaban la lucha contra los comunistas rusos. Y bueno, los comunistas igualmente pensaban que fascistas y demócratas se enfrentarían a muerte dejando el campo libre al comunismo. ¿Y quién se preocupaba por la muerte? Por la dignidad humana, por el derecho a la vida. El mundo es. Cientos de manifestantes en las calles josefinas arremetieron contra los establecimientos de alemanes, italianos y japoneses. Todo esto después de que el presidente Calderón Guardia declaró la guerra a Alemania y Japón. La decisión del Ejecutivo se tomó tras la agresión japonesa a... Interrumpimos un momento, pues estamos listos para escuchar ahora al presidente estadounidense Roosevelt, quien en estos instantes se apresta a declarar ante el Congreso. Vice President, Mr. Speaker, members of the Senate, of the House of Representatives, yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy, the United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Tal cual lo escucharon, parece que el conflicto europeo ahora tomará un carácter mundial con la entrada de Estados Unidos en las acciones bélicas. Tan solo esperemos que pronto se recupere la paz. 1942 es un año distinto. Desde Stalingrado hasta el Frente Africano e incluso en el Pacífico, hay un cambio en el rumbo de las acciones. La mente de Hitler comienza a elaborar planes más ambiciosos que sus propias fuerzas. Los soldados aliados entregan sus vidas en todo el mundo para eliminar la amenaza fascista. Fracasa la invasión a Inglaterra, fracasa la invasión a Rusia, fracasa la expedición alemana en África y fracasan los japoneses en la batalla de Midway. No cesan las muertes, ni los lamentos, pero al menos parece que la paz está más cerca.
El mundo es. El final de la guerra está cerca. Tal parece ser la conclusión de la conferencia de Teherán, donde se encontraron el primer ministro inglés, Winston Churchill, el presidente estadounidense Roosevelt y el premier soviético Joseph Stalin. Puede que el año próximo sea el año de la victoria final sobre las fuerzas fascistas. Los rusos seguían en 1943 un irrefrenable avance por el oriente. Japón estaba acorralado, tanto por fuerzas rebeldes en China continental como por la Marina estadounidense. Pronto, en Inglaterra empezaron los preparativos para una ofensiva final en el frente occidental. El mundo es. People of Western Europe. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. Avanzaron y en efecto fue solo el trabajo conjunto de rusos, ingleses y estadounidenses lo que permitió la derrota de la Alemania nazi. A su paso, los soldados fueron descubriendo los campos de exterminio de los nacionalsocialistas de Hitler. No solo los bombardeos masivos arrasaban con las poblaciones civiles, sino que también durante 6 años de guerra hubo un plan para asesinar sistemáticamente. Lamentablemente, la brutalidad no terminó con el final de la guerra. El mundo es. Felices noticias. Se declara el fin de la guerra en Europa. Las calles del mundo se colman de muestras de entusiasmo. Las tropas del Ejército Rojo tomaron Berlín. Aunque se desconoce el paradero de Hitler, el almirante Dönitz ha firmado la rendición incondicional de Alemania. Desde el aire, Europa había sido devastada, tanto por los alemanes como después por los aliados. La mayoría de las víctimas fueron los civiles, condenados por vivir en zonas de guerra. Desde masivos bombardeos hasta cohetes, el arma secreta de Hitler, todo se usó para destrozar al enemigo, aunque éste fueran mujeres y niños. El mundo es. A un día del estallido de un artefacto aún no identificado en Hiroshima, se especula sobre otro posible ataque de los aliados a Japón. Tal situación se daría si el imperio japonés no ofrece su rendición incondicional. Se estima que en Hiroshima al menos unas 70.000 personas murieron de forma instantánea luego del bombardeo aliado. Miles aún se agolpan en los hospitales con extrañas quemaduras en la piel, mientras la ciudad en ruinas aún no se explica qué pasó. El 9 de agosto, 3 días después, en Nagasaki pasaba exactamente lo mismo. Era un final. Mentira, no era el final. Ya se tejían otras redes, el inicio de la siguiente guerra. En Europa, la araña iba y venía. En Berlín, la confrontación este-oeste se hacía evidente. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo bipolar daba inicio y con él la Guerra Fría. ¿Qué era el mundo bipolar? Muy sencillo. O estás con nosotros o estás con ellos. La diferencia con el mundo unipolar de hoy es que o estás con nosotros o contra nosotros. Siguen en lo mismo. La única forma que ven de avanzar es aplastando a los demás. El mundo es. Pasamos a los deportes. Ayer, de la mano de Maradona, los argentinos derrotaron a Inglaterra y se clasificaron a la semifinal. En el minuto 55, Maradona, en una jugada espectacular, anotó el segundo tanto que le dio la victoria a los argentinos. Curioso el deporte.
El Diego saltaba de alegría. Un gol fue la revancha gaucha luego de la fallida invasión de la isla inglesa de las Malvinas. ¿Se sorprende? No haga eso. Ese fue uno de los resultados del mundo bipolar. Dictaduras. Dictadores de todos los colores. Dictadores bipolares. Los hubo de derecha y de izquierda, brutales y populares. En el caso argentino, el dictador decidió atacar a una colonia británica para despistar la opinión pública por la represión interna. Esa expresión, represión interna, fue muy practicada en el cono sur de América Latina, donde dictaduras de derecha, o sea, con ellos, respondieron a la amenaza comunista, o sea, los otros. El mundo es. La instalación de misiles atómicos rusos en Cuba causa gran alarma en Estados Unidos. El peligro de una guerra atómica es una realidad demasiado cercana. La fuerte disputa diplomática entre Unión Soviética y Estados Unidos mantiene en vela a la humanidad. Cuba fue otro escenario del enfrentamiento del mundo bipolar. El primero fue Berlín propiamente. La sangre empezó a correr en Corea, donde incluso se planteó lanzar más bombas atómicas. Siguió el problema de unos contra los otros. Y las Naciones Unidas, la tolerancia, la paz. ¡Ay, cómo duele! Nada. Unos hicieron la OTAN, otros el Pacto de Varsovia. Unos perdieron en Vietnam y otros en Afganistán. Unos mutilaron, los otros también. Centroamérica, Indonesia, África, hasta el espacio llegó el mundo bipolar. Unos llegaron primero a la Luna, los otros fueron los primeros en el espacio. ¿Qué tenían en común? Detrás de ambos programas espaciales estaban los científicos que habían construido los cohetes con que Hitler atacó a Inglaterra. No me hagan caso. Es que esta vieja ya se hizo muy refunfuñona. Esta vieja que recuerda cómo después de la Primera Guerra Mundial los ingleses intentaron poner orden en Irak y fracasaron. Que tengo el recuerdo de cuando los israelíes eran minoría en Palestina. Esta vieja que recuerda cómo el silencio de un hombre le ganó la libertad a su pueblo. Esta vieja que ve hacia atrás y solo ve el campo cubierto de los muertos de las guerras. Las guerras contra los bárbaros, contra los herejes, contra los moros, de los griegos, de los romanos, Ay. El cuento es que un día de 1989, una de las arañas se cayó de su tela. De repente, unos se habían quedado solos. Se quedaron con su carrera espacial, con su OTAN, con su enorme ejército, con sus cientos de bombas atómicas, con todos sus muertos silenciosos. Se quedaron pintando los platos rotos y sin nadie que los comprara. A menos que el mundo es. El mundo es. Interrumpimos la programación con información en vivo desde Nueva York. Un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas. Hasta el momento se desconoce el motivo del accidente. La imagen que tienen es en vivo. Cuerpos de emergencia se aproximan al sitio del percance. Es imposible saber si el edificio no colapsará por tan fuerte impacto. Our war on terror begins with Al-Qaeda, but it does not end there. It will not end until every terrorist group of global reach has been found, stopped, and defeated. We will starve terrorists of funding, turn them one against another, drive them from place to place, until there is no refuge or no rest. And we will pursue nations that provide aid or safe haven to terrorism. Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists.
Unos volvieron a encontrar a otros. Unos dejaron de escuchar a las Naciones Unidas. Unos creyeron que el mundo era unipolar. Unos comenzaron a pelear. Afganistán, Irak. ¿Seguirán Irán, China, Corea? La araña teje nuevas redes. Sigue cayendo la misma mosca. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Millones de vidas se han perdido en la tela. Se llame Wehrmacht nazi o falange romana. Ya sean egipcios en carruajes o estadounidenses en sus tanques. Los líderes han movido sus fuerzas con excusas. Excusas para garantizar imperios. Un príncipe muerto, un barco hundido, un ataque sorpresa, una reina en Troya o armas invisibles en el desierto. La sangre ha secado la tierra para que se construyan imperios con castillos de arena. Se extienden las dunas de la muerte, desde Irak hasta Macedonia, de los Urales al Canal de la Mancha, en Hiroshima o en Nueva York. La misma hambre en el mundo, la misma codicia, la misma brutalidad, en Abu Ghraib o en las cárceles de Pinochet. Unos contra otros, ellos o nosotros, estos o aquellos, bárbaros o civilizados, Occidente, Oriente, musulmanes, cristianos, judíos, hindúes, japoneses, por colonias o por petróleo. Tantas palabras por la paz y todos los muertos han sido por los imperios. Un siglo, un milenio, una historia de imperios. Y la araña sigue tejiendo.